Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Nada es más hermoso y más aliciente tan grande en tu vida que mirar que a pesar de tantos problemas en el mundo, Dios bendice tu vida. Que Dios te prospera, que Dios te da trabajo y que Él tiene cuidado de ti, de tu familia y que te da lo suficiente y aún, como dice su palabra, hasta que sobreabunde. Ese fue el caso de Isaac cuando se quedó en la tierra de el área donde vivía el rey Abimelech. Pero cuando Dios te bendice, no todos lo van a mirar con buenos ojos. Desafortunadamente, algunas personas iban a tener envidia de Isaac. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Hoy continuaremos en la segunda parte del capítulo 26 del libro de Génesis, que es nuestro estudio. Y recuerden que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Así es que para recordar un poco, Isaac se había instalado en aquella tierra a través de aquella hambre que estaba ocurriendo en las áreas del mundo. Y él se puso a trabajar y Dios lo hizo cosechar al 100 por 1 y lo engrandeció. Y no nada más le dio le dio cosecha de la tierra, también le dio ganado. Hoy continuamos entonces en la segunda parte, en el versículo 14, después de que dice el versículo 13 que Dios lo enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. El versículo 14 indica que tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. O sea que abundante ganado y labranza también, cosecha. Realmente Dios lo bendijo en muchos aspectos. Pero ¿qué dice la última parte del versículo 14? Y los filisteos le tuvieron envidia. Una característica de la gente que conoce algunas cosas de Dios, porque los filisteos conocían desde Abraham algunas cosas, algunos principios de Dios que ellos mismos habían visto en Abraham y ahora lo estaban viendo en Isaac. Pero al mirar lo que Dios hacía con ellos, los filisteos tuvieron envidia. Y recuerden, la envidia es algo contrario a los principios de Dios. Ellos, repito, tenían cierto conocimiento, pero no eran seguidores de Dios, no eran amantes de los principios de Dios. Y cuando miraron que Isaac era bendecido por Dios y todo lo que producía su labranza y cómo su ganado se estaba multiplicando, pues ellos tuvieron envidia. Así es que cuando todo parecía estar bien para Isaac, nace este conflicto de la envidia de la gente que está alrededor. Mas, sin embargo, los conflictos, si nosotros entendemos los principios de Dios y nos mantenemos en los principios de Dios y nos movemos en el ritmo de los principios de Dios, realmente la vida y los conflictos que se presentan van a ser momentos de gran crecimiento, es verdad. Van a causar algunas cosas muy difíciles en la vida, van a causar que nos sintamos mal, como Isaac
tuvo que enfrentar algunas circunstancias, pero vamos a mirar cómo al final Dios lo sigue bendiciendo y aún más. Así es que los filisteos tuvieron envidia y el versículo 15, ¿qué hicieron los filisteos? Observen, la envidia no produce nada bueno. Y todos los pozos, ¿cuáles pozos? Todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, cuando Abraham vivía, él le dijo a sus criados que hicieran pozos para tener agua, porque Abraham vivía en tierra de los filisteos, porque allí, recuerden, Abraham encontró aceptación y el rey Abimelech lo dejó que se quedara ahí. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios y lo respetaban como tal. Pero cuando tuvieron envidia, cuando hay envidia en los filisteos, pues ellos tomaron aquellos pozos. Abraham ya no vivía, había muerto, pero ahora estaba su hijo allí. Los habían cegado. Voy a repetir el versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Realmente, por una razón que no conocemos, excepto que la Biblia dice que tenían envidia, ellos taparon los pozos que estaban abiertos y que les daba agua. Miren qué cosa tan extraña. Algo que puede ser necesario y usado para todos. Los filisteos en envidia taparon los pozos que estaban hechos. La envidia nunca produce ni hace nada bueno. Por lo contrario, aún los beneficios que Dios ha puesto los borra. Porque no podemos mirar la gloria de Dios por causa de la envidia. Los filisteos no podían mirar ya qué es lo que Dios estaba haciendo a través de Isaac, y ellos hicieron este acto, un acto de envidia. Y no nada más eso, iban a hacer otras cosas. Versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac. Ahora el mismo rey va y habla con Isaac, ¿y qué le dice? Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. El mismo rey que lo había dejado que se quedara, que había entendido desde los tiempos de Abraham, recordemos, puede ser el padre o el hijo. Abimelech es un título de rey, o sea que puede ser Abimelech el padre o Abimelech el hijo. De todas maneras conocían lo que había sucedido con Abraham. Y ahora a Isaac le decían que se apartara de allí. ¿Por qué? Porque pues miraron que realmente Isaac y todo como Dios lo bendecía estaba tomando toda la región donde vivían. ¿Por qué? Porque el dominio de su poder, creado por todas las bendiciones de Dios, estaban excediendo lo que sus ojos de los filisteos podían aceptar. Y al tener envidia, el mismo rey le tuvo que decir a Isaac, apártate. Mas, sin embargo, tenemos que entender que esta palabra de apártate, realmente Abimelech no lo está echando fuera de toda la tierra de los filisteos. Le está diciendo que se vaya de la ciudad donde está el palacio. Y lo vamos a entender. Así es que esto no fue realmente un te corremos y no te queremos aquí en la tierra de los filisteos. No. Sino, le está pidiendo el rey de Abimelech que se vaya de el lugar o la comarca o la comunidad donde está el palacio de él. ¿Por qué? Porque él estaba excediendo el poderío por las bendiciones que Dios le estaba dando. Isaac no iba a discutir con él. Tenía suficiente conocimiento a través de las experiencias de su padre Abraham y cómo Abraham le había enseñado.
¿Qué hizo Isaac? En el versículo 17 dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Bueno, ¿qué significa? Que era el mismo país, por así decirlo, de los filisteos, pero se fue a otra área lejos de la ciudad donde estaba el palacio, que era dice ahí que va a ser un valle, ¿verdad? Es el valle de Gerar, y pues se movió. Pero Gerar es mismo tierra de los filisteos. Si es que realmente nomás le dijeron, guarda tu distancia, vete un poquito más lejos de nosotros. Pero repito, no lo echaron fuera del país de los filisteos, por así decirlo. ¿Qué ocurrió? Repito el versículo 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y se puso a trabajar con su gente. 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Abraham había hecho una gran cantidad de pozos, no nada más el de Berseba, el pozo de los 7 ovejas, no, una gran cantidad de pozos, pero a través de la envidia, los filisteos habían cegado, los habían tapado. Es el único motivo por el cual la Biblia dice que los taparon. Cuando Isaac se fue a morar al valle de Gerar, pues lo que hizo fue y destapó. ¿Por qué? Porque él ya sabía que allí había agua. Recuerden, el agua se tenía que buscar de alguna manera en el lugar donde fuera más apropiado. ¿Qué pasó? Cuando miraron los filisteos que Isaac estaba haciendo esto, versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, escuchen, un pozo de aguas vivas. Esta palabra aguas vivas en un sentido figurado, pues significa aguas que Dios dio, lo cual es perfectamente entendido. Pero la palabra aguas vivas también se refiere a agua fresca, agua que siempre iba a haber todo el año, que iba a estar para la vida, o sea, para la vida podía ser tomable, porque no toda el agua se podía tomar. Recuerden que cuando se escarba un pozo, algún agua no es bebible, no es para uso humano. Ellos sabían que había agua salada y había agua fresca. Cuando se miran las traducciones de estas palabras, se está refiriendo a agua viva, agua fresca, agua para la vida, agua para las plantas. Que recuerden, es agua dulce, le decimos nosotros en la actualidad, o en Estados Unidos se le llama agua fresca. Agua de río, por ejemplo, es diferente que el agua del mar. Había pozos que eran buenos para la vida de los animales, buenos para las plantas, buenos para los humanos, pero había pozos que no. Pero normalmente se refiere a agua que iba a poder ser usada también para el uso humano. De ahí que era agua fresca, agua dulce, agua que Dios dio, agua viva. El 20. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Observen. Problemas otra vez. Los pastores de Gerar eran filisteos también. ¿Por qué? Porque aunque Isaac se movió, al área donde se movió también había otros pastores. Así es que cuando Isaac abrió el pozo que estaba tapado y luego abrieron y sacaron agua viva, pues los pastores aquellos de aquella área vinieron a reñir con él o con los pastores. Repito, el 19, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas,
Versículo 20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. La palabra Esek significa contención. O sea, cuando el lugar siempre había estado ahí, el pozo había estado ahí, antes de que Isaac llegara a establecerse allí, Abraham lo había hecho hace mucho, lo habían tapado, ahí estaba, los pastores de Gerar bien pudieron haberlos abierto anteriormente, pero no lo habían hecho. Pero cuando miraron que los pastores o los siervos de Isaac le quitaron la tierra con la cual habían tapado el pozo y sacaron agua que era buena, pues vinieron y dijeron, bueno, pues esto ya estaba aquí, es de nosotros. Empezaron a reñir. Pero todo era parte de un crecimiento de Isaac. Isaac no iba a pelear. Nomás le pusieron el nombre, el pozo de la contención, lo cual significa que Isaac les dijo a sus siervos, no peleen por eso. Vamos a movernos hacia enfrente. O sea, hacia adelante. Por eso, el 21 dice, y abrieron otro pozo. Y también riñeron con él y le llamó nombre Sidna. O sea que esto ya era, no querían que aquel hombre fuera bendecido. Tenían envidia hacia aquel hombre. ¿Y qué pasó? Él no peleó por el primer pozo. Destaparon otro pozo. Pero también vinieron a pelear por ese pozo. Entonces él le puso por nombre Sidna, porque dijo, esto es enemistad. O sea, esta gente ya lo que tiene es enemistad conmigo. Ya no se trata de un pozo. Yo entiendo que ellos necesitan un pozo, pero ya cuando hay otro pozo y todos podemos tener agua y también tienen problemas conmigo, pues esto ya es una enemistad. Y la enemistad es muy incómoda. Mas, sin embargo, Isaac iba a seguir adelante. ¿Por qué? Porque tuvo un buen maestro, Abraham. Recuerden que Abraham tuvo un conflicto de pozos con los siervos de Abimelech y que Abraham usó de sabiduría de Dios para arreglar ese asunto cuando hizo un pacto con el rey Abimelech, el mismo Abraham. Ahora estaba Isaac aquí sufriendo este tipo de riñas, este tipo de enemistades, y él iba a avanzar hacia adelante porque el siervo de Dios, el hombre de fe, el que conoce la sabiduría de Dios y cómo Dios bendice, debe de moverse hacia enfrente. El 22, ¿qué hizo? Y se apartó de ahí. No quiso pelear, no va a pelear por eso. Y recuerden, era un hombre que se había engrandecido. Isaac era poderoso, así lo llama la Biblia, lo cual significa que sus siervos estaban bien, su ganado estaba bien, la producción de su trabajo estaba bien. Por eso hasta el mismo rey Abimelech tenía cierto cuidado de él y le dijo que se apartara. Ahora, estos pastores del valle de Gerar, de la tierra, del país de los filisteos, pues están contendiendo con él, tienen enemistad con él, no quieren dejarlo establecerse, pero Isaac, repito, no iba a ponerse a pleitos con ellos. El 22 dice, se apartó de ahí y abrió otro pozo. Escuchen, otro pozo. Y no riñeron sobre él. Así es que aquí marca que él se movió a otra área. ¿Qué tan lejos? No lo sabemos. Pero por lo que dice este texto, era una área donde Dios ensancharía sus tiendas, lo iba a bendecir. ¿Por qué? Porque dice, repito el 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot o Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. La palabra Rehobot significa lugares amplios o espaciosos. Quiere decir que Dios lo llevó a un lugar prácticamente donde
se fueron tan retirados de aquellos pastores que él abrió un pozo donde no había pozos y que estaba amplio el lugar para ellos y para su ganado. Era un lugar espacioso. Es lo mismo cuando la Biblia dice que Dios hace ensanchar las tiendas, habla de bendición. Dios le llevó allí, abrieron ese pozo y listos para ser prosperados aún más, recibir aún más bendiciones de Dios. El 23 dice, y de ahí subió a Berseba. Recuerden, había un pozo anterior que su padre había hecho, que le pusieron por nombre Berseba, que significa el pozo de 7 o el pozo del juramento. Y estando allí, en el 24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Notemos algo importante. La gente reñía con él y el rey Abimelech le dijo, apártate. Fue al valle de Gerar y los pastores que estaban allí riñeron con él. Se movió un poquito más y los pastores vinieron y otra vez contendieron contra él. Hizo un pozo y se fue moviendo para Berseba, y allá en Berseba se apareció Dios a él. Realmente, en la manifestación de Dios, aquellos hombres que parecía estarles haciendo un mal a Isaac y a su gente, los fueron llevando exactamente, todo parece indicar que el lugar donde Dios quería hablar con él. ¿Por qué? Porque Isaac trató todo con paz, todo con tranquilidad, y nunca se mira que fue a hablar con Abimelech, el rey, a decirle lo que estaba pasando. Sin embargo, Dios se le aparece, le dice, hey, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar. ¿Por qué? Porque hay una razón, le dice, por amor de Abraham, mi siervo. No olvides que tus raíces de fe vienen a través de tu padre, que siguió fielmente, como ya le había dicho anteriormente, le había dicho mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y en base al amor que Dios tiene por Abraham, por cómo Abraham se condució delante de él y cómo Dios depositó la gracia y el propósito de Dios en Abraham. Y ahora Isaac estaba aprendiendo y practicando lo que mismo Abraham le había enseñado. Ahora Dios le está diciendo, por amor a Abraham, yo voy a continuar contigo, y lógicamente porque mismo Isaac estaba siguiendo los pasos de Abraham y los estamos mirando de la manera como él no pelea por una situación, sino que él va y hace algo diferente y Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque iba haciendo otro pozo en lugar de pelear por un pozo, iba y hacía otro. Volvían a pelear y él hacía otro y Dios siempre le daba agua a él. Pero ahora le está hablando del agua, del fruto que iba a salir de su descendencia, que venía ¿desde cuándo? Desde Abraham. El padre Abraham le enseñó la fe, la sabiduría a Isaac. Isaac la estaba continuando y ahora Dios le estaba diciendo, por el amor de tu padre Abraham, ahora te bendigo a ti, te voy a multiplicar, te voy a bendecir. ¿Qué hizo Isaac? Manifestó su amor, su adoración a Dios. Versículo 25 dice, y edificó allí un altar. ¿Quién? Isaac, por supuesto. E invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. O sea, si Dios me habló aquí, dice que plantó su tienda porque él dijo, aquí me voy a quedar. Este es el lugar donde Dios me habla, este es el lugar donde Dios me dice que es mi bendición, de donde se va a multiplicar mi descendencia, mis bendiciones, donde se va a mostrar el propósito de Dios. Aquí planto mi tienda.
esto de plantar su tienda significa algo más fuerte que nada más poner su tienda. La palabra así lo indica. Así es que se estableció ahí. Cuando él estaba tranquilo, gozoso en su espíritu, porque Dios le había hablado, le había adorado, y sus siervos ya estaban trabajando haciendo un pozo. Todavía no dice que el pozo de agua, pero estaban haciendo un pozo. Vino una visita. Recuerden, una visita muy importante, pero no era la visita de Dios, pero era una visita de lección, de crecimiento, y demuestra cómo Dios estaba actuando en el mundo que no se ve, en el mundo espiritual, y trabajando con todas las personas de su alrededor. Dice el 26, y Abimelech vino a él desde Gerar, o sea, desde la ciudad donde estaba, de la comunidad donde estaba su palacio, vino a donde estaba Isaac, a Beerseba, allí por donde estaba el pozo aquel de las 7 ovejas, o el pozo del juramento. Y venía acompañado. Venía con Ahuzat, amigo suyo, amigo de Abimelech, y Ficol, este mismo personaje que aparece cuando Abimelech fue a hablar con Abraham. Ficol, capitán de su ejército. Venían 3 personas, venían más personas, pero se nombran estas 3 por ser las principales: Abimelech, Ahuzat y Ficol, el príncipe o el capitán del ejército. Isaac se sorprendió. Y les dijo Isaac, versículo 27, ¿por qué venís a mí? ¿Cuál es la razón de su visita, señores? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Observen esto. Cuando nosotros leemos esta frase de aborrecido y me echasteis de entre vosotros, uno puede considerar que realmente tenían un odio ciego en contra de Isaac, por como uno lee la palabra me aborrecieron y me echaron de entre vosotros. Mas nosotros, al leer el contexto de esta historia que ya leímos anteriormente, miramos que no lo echaron del país, que lo dijeron que se moviera de la ciudad aquella o la comunidad donde estaba la comarca o el palacio del rey. Y que sí tenía conflictos, pero que realmente no le habían echado fuera del país. Que realmente Isaac se podía mover a varios lugares, porque fue lo que ocurrió mientras iban teniendo conflictos con los pozos. Pero entre más lo movían, Isaac más se engrandecía. Entonces, esta visita de estas 3 personas, y principalmente del rey Abimelech, tenían un propósito distinto que venir a altercar con Isaac. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas, y Dios, que está bendiciendo a Isaac, también va a tener cuidado de que Isaac sea una persona estable y que tenga estabilidad en el lugar donde está. Miremos lo que hace Dios. Pues Isaac les dijo, ¿cuál es el motivo por qué ustedes me aborrecieron? ¿Por qué lo aborrecieron? ¿O cuál fue el conflicto? Bueno, Dios lo estaba enriqueciendo, Dios lo estaba convirtiendo más poderoso, y realmente los filisteos tenían problemas. Esta palabra de aborrecimiento, amados hermanos, en la palabra original, es una enemistad, pero más con relación como en la política. Cuando se encuentra, pongo el ejemplo, un republicano contra un demócrata, pues tienen conflictos de ideas, pero ellos tienen que trabajar juntos en la política. Pueden tener muchas diferencias. Aquí el asunto está en que Isaac no es como ellos, pero el asunto es delante de Dios,
Isaac es diferente sus costumbres, es diferente su manera de trabajar, su manera y el entorno como dirige la comunidad que le rodea a Isaac. Entonces no compaginaba muy bien con los filisteos, y sobre todo porque seguía la dirección de Dios y los principios de Dios. Florecía y era bendecido Isaac y todos los siervos de él. Entonces, al mirar eso, los filisteos no compaginaron sus ideas con las de él y lo retiraron. Cuando miraron que Dios lo estaba bendiciendo de tal manera que lo engrandeció y lo estaba haciendo más poderoso que ellos, lo retiraron. Pero no era un odio de muerte hacia Isaac, entiéndase eso. Si ellos lo incomodaban y Isaac se iba del país, pues ellos a lo mejor iban a estar felices. Pero ellos nunca le dijeron, vete del país. Solamente le dijeron, retírate de la ciudad, vete al campo allá, donde tú puedas hacer tus cosas y practiques tus costumbres. Y no es un odio realmente, por lo que dice el contexto, un odio de muerte. Así es que lo miraban como un adversario, pero no era como que lo odiaban a muerte, sino que las ideas y las prácticas espirituales de Isaac no convenían a las ideas y prácticas de los filisteos, pero a la vista se miraba que Dios estaba con Isaac y que lo bendecía y lo estaba engrandeciendo. Entonces ellos estaban ahí con un motivo de hablar de eso. 28. Y ellos respondieron, cuando Isaac les preguntó, ¿quieren a buscarme? Ustedes mismos me dijeron que no me quedara con ustedes. Ellos respondieron, hemos visto, escuchen, porque aunque tengan envidia en contra de Isaac, al mirar todo lo que ha ocurrido y cómo lo han aventado hacia una orilla del área, pues Dios los sigue bendiciendo. Y ellos no podían evitar mirar eso. Era un testimonio para ellos. El 28, repito, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Están utilizando la misma estrategia que usaron cuando Abraham tuvieron un conflicto de un pozo y el rey Abimelech fue a hablar con Abraham y Abraham habló del pozo con Abimelech y Abimelech le había dicho, pues Dios te ha engrandecido y te ha bendecido y eres bastante poderoso, no me hagas ningún mal. Esa es la misma circunstancia. Isaac era bendecido por Dios, Dios lo había prosperado y ahora el rey Abimelech, su amigo Ahuzat, que estaba ahí para ser testigo, y el príncipe o el general del ejército estaban ahí para hacer un juramento con él y que quedaran asentados que Isaac no iba a hacer nada contrario a ellos. Porque era tan grande la bendición y tan grande el poderío que Dios le estaba mostrando a Isaac, estaba engrandeciéndose en todas las áreas y todo lo que hacía y el pozo que había agua. Su ganado, sus siervos, su vida, todo florecía. Así es que venimos a hacer juramento contigo, pacto contigo. 29. Que no nos hagas mal. Observen eso. Isaac, por favor, no nos hagas mal. Y le dicen, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Por eso les decía que no era un odio de muerte lo que los filisteos tenían en contra de Isaac. Realmente les envidiaba que Dios los bendijera tanto y eso les movía su interior de tal manera equivocada que no deseaban que siguiera siendo bendecido, pero Dios lo bendecía. Y entonces el rey dijo, vamos y hagamos un trato con él. ¿Por qué? Porque ya tenían la experiencia con Abraham, que habían hecho lo mismo, y le dicen, no nos hagas mal. Isaac, al igual que su padre, no estaba ahí para hacer mal, sino para ser de bendición y ser de influencia. Pero aquellos hombres estaban ahí para hacer pacto.
Y les dice, nosotros, pues te dijimos que te fueras a vivir a otra parte, pero no te hicimos ningún mal, no tocamos tu vida, te respetamos. Te dejamos vivir en el país, pero ahora te pedimos que no nos hagas ningún mal. Fueron realmente rogando por un convenio, una alianza, un pacto entre ellos. Y quizás tú o yo pudiéramos decir, no, ellos me corrieron, no voy a hacer ningún pacto con ellos. Pero repito, no era un odio a muerte lo que tenían los filisteos, sino que era una envidia enfermiza, pero que no podían negarse a sí mismos lo que miraban de los testimonios de Dios que se manifestaban en las bendiciones de Isaac, sus siervos y todos sus trabajos. No, nadie puede negar lo que Dios hace con una persona, y cómo lo cuida y cómo lo protege y cómo lo bendice. ¿Qué iba a hacer Isaac? Cuando él escuchó esto del convenio, no hicieron juramento rápidamente. Isaac actuó como un hombre hospitalario, un hombre sabio, un hombre de bien, un hombre de fe, un hombre que aprendió de su padre la fe de Abraham. El versículo 30. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Les hizo banquete. Hicieron una fiesta donde pudieron disfrutar todas las personas que estaban ahí involucradas, mostrando Isaac que él por ningún motivo les deseaba ni quería el mal de ellos. Si algo quería Isaac era que miraran ellos lo que Dios hacía con ellos y ser influencia buena para ellos, igual que lo había hecho Abraham. Versículo 31. Se quedaron toda la noche, durmieron allí, porque el versículo 31 dice, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Bueno, lógicamente, como les decía, no juraron, no hicieron el pacto inmediatamente, disfrutaron de conversación, comieron, bebieron, descansaron y en la madrugada se levantaron, hicieron el juramento y Isaac los envió en paz. La palabra paz ahí es shalom. De igual manera, la palabra cuando el rey Abimelech le dice a Isaac, nosotros te enviamos en paz, también es shalom, lo cual significa una paz en Dios, algo que es agradable delante de Dios, porque Dios siempre desea que haya paz entre nosotros los humanos. Así es que ellos se fueron en paz. Para Isaac venía descanso de los conflictos que había tenido, de las riñas de pozos, porque Dios se había manifestado sobre su vida y al actuar correctamente, sin pleitos, no había provocado ningún asunto personal con nadie. Por todo lo contrario, había actuado bien. Tanto que no había manera de pelear en contra de Isaac, porque nunca usó ni la fuerza, sino la sabiduría y la fe. Entonces, al ser el trato, vino tiempos de paz. De hecho, a Isaac se le va a conocer como un hombre pacífico. Él nunca entró en ningún conflicto, ni siquiera al tipo del cual hizo en los tiempos de Abraham, que él tuvo que ir a pelear por su sobrino Lot. Ni siquiera eso. Isaac tiene un tiempo de paz. ¿Qué ocurrió después de que ellos se fueron? Dice el versículo 32, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron, ¿qué le dijeron? Le dijeron nuevas, o sea, le dieron noticias acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Observen, como algo que ocurre así de repente, pero no existe tal cosa. El descanso que venía de Dios, la paz que venía de Dios, aún se manifestaba en que en el otro pozo que habían empezado,
habían encontrado abundante agua. ¿Por qué? Porque el anuncio así lo amerita el entendimiento. Era un pozo especial. ¿Qué hizo Isaac en el versículo 33? Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Bueno, Seba significa consagrado o significa 7 realmente. Pero aquí está hablando como el séptimo, como el tiempo donde Dios dio descanso y paz. Y le pusieron la ciudad así y ahora había un pozo. En el tiempo que Abraham lo hizo, se llamaba Berseba, el pozo de los 7 o el pozo del juramento, y ahora iba a haber una ciudad con el mismo nombre. ¿Por qué? Porque allí se estableció Isaac, y allí Dios le dio descanso, y allí iba a estar tranquilo con su familia. Mas, sin embargo, ahora iba a tener que lidiar con un conflicto interno que nos dicen los últimos 2 textos como un anuncio de que siempre hay cosas que arreglar, pero aquí nos muestra algo que es muy importante. El enemigo, aunque no se pronuncie aquí, siempre va a atacar. Ellos tenían 2 hijos, recuerden, Jacob y Esaú. Dios se había dicho que el mayor serviría al menor. Esaú era un cazador. Jacob era un hombre quieto, pero la palabra quieto significa perfecto, significa íntegro, significa completo, significa piadoso, suave, querido, sin culpa. Es la palabra tam, que yo les he dicho por estudios que tenemos en la Biblia. T-A-M, un hombre sin mancha. Era un joven recto. Y Dios, desde antes de su nacimiento, sabía cómo iba a ser él y él lo escogió. Y para mostrarnos que Dios no comete errores en sus decisiones y mostrarnos de que antes de que ellos hicieran bien o hicieran mal, Dios en su conocimiento del futuro, llamado presciencia, el conocimiento del futuro que Dios tiene, Él no provoca la maldad, ni te provoca que tú tomes malas decisiones. Dios no hace eso. Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Dice el 34, indicándonos algo que hizo Esaú, para indicarnos qué tipo de carácter, qué tipo de persona, qué tipo de decisiones él iba tomando. Abraham vivió en aquellas tierras 100 años. Y ahora Isaac estaba allí y había vivido toda su vida allí. Y ellos sabían que las mujeres hetitas tenían características y costumbres contrarias a lo que a Dios le agradaba. Esa es la realidad. Las mujeres hetitas, venían de la descendencia de Cam. Eran hijas de Et, un descendiente de Cam. Y sus características y costumbres eran de esa manera, de la descendencia de Cam, y que la Biblia marca que era contrario a lo que a Dios le agradaba. ¿Qué hizo Esaú? Miren, versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, observa, 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Observa cómo él, por decisión propia, tomó mujeres hetitas, cuando ellos mismos sabían que eso iba a traer problemas. Esaú tomó esa decisión. Y no nada más eso. Isaac y Rebeca son un hombre y una mujer que conservaban su matrimonio sagrado y único, como una sola carne, como dice la Biblia, donde no hubo ningún
ningún desorden marital, no hubo relaciones extramaritales. Habían aprendido perfectamente de lo que ocurrió con Abraham, con Sara y con Agar. Entonces, Rebeca e Isaac se habían conservado como un matrimonio sagrado delante de Dios, sin relaciones extramaritales. ¿Qué hizo Esaú? Tomó teas de aquellas personas que no tenían la fe de ellos, que no seguían los principios de Dios, y tomó 2. Observen eso. Practicó la bigamia. Y tú y yo sabemos, ya hemos estudiado la Biblia, que la bigamia no es agradable delante de Dios, que empezó en los tiempos de Caín, que no estuvo de acuerdo Dios cuando Abraham tomó una decisión errada, y que Dios no va a estar de acuerdo nunca. Y que cuando cualquiera de sus hijos hace un acto así, que Dios se lo va a hacer saber. Esa es la realidad. Recordemos que Dios es correcto en todos sus caminos. ¿Qué ocurrió cuando Esaú tomó a aquellas 2 mujeres? Versículo 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Lo cual significa que las costumbres de aquellas mujeres eran muy contrarias a las costumbres que tenían ellos delante de Dios, y que fue difícil la convivencia, que había conflictos, no porque estuvieran mal Isaac y Rebeca, sino porque al introducir en la familia costumbres distintas, pues se hacen conflictos, y es una enseñanza de la Biblia. ¿Por qué? Había una razón por la cual Abraham le había dicho a su siervo cuando fueron a buscar a Rebeca: haz lo que tú necesites hacer, pero a mi hijo Isaac no me lo cases con mujeres heteas. Y eso es lo que debía de haber hecho Esaú, pero Esaú fue en contra de los principios que a Dios agradaban. No era nada personal en contra de las heteas. Si las heteas se convertían de sus malos caminos y agradaban a Dios, se convertían en el pueblo de Dios. Pero estas heteas no eran del pueblo de Dios. ¿Qué aprendemos de esta porción un poco amplia que acabamos de mirar? Bueno, exegéticamente, lo que dice la Biblia es que Isaac no peleó con nadie, y que los que peleaban realmente lo estaban moviendo hacia donde Dios quería. Cuando Isaac llegó al punto donde Dios se le apareció, le declaró sus bendiciones sobre él, en base a toda la fe que Abraham tuvo en su vida, y caminó en esa fe y le transmitió a Isaac. ¿Qué hizo Dios? Cada vez que abría un pozo Isaac, Dios le daba agua. Y también le trajo al mismo rey Abimelech, con un amigo de él, con su general del ejército, el capitán, y vinieron a hacer un convenio, un pacto con él, para que Isaac, que era tan bendecido y poderoso, no les hiciera ningún mal. Y a la vez, Dios arregla todo lo externo, pero empieza una situación interna donde se nos muestra qué tipo de persona se estaba convirtiendo Esaú y cómo iba en contra de los designios de Dios. ¿Qué nos enseña esta porción en un mensaje hermenéutico de interpretación para la actualidad? Que nunca andemos peleando por cosas que no pensemos que la única bendición podemos obtenerla peleando, porque esa no es bendición. Puedes adquirir algo a la fuerza, pero también vas a adquirir enemigos. Así es que hay que ser sensatos y sabios en lo que nosotros vamos a exigir para que sea nuestro. Y entendemos que Isaac, la tierra no era de él. La tierra era de los filisteos en este mundo, aunque la promesa de la descendencia era de que Dios se le daría a ellos. Isaac no peleó. Así es que seamos sabios cuando presentemos algún conflicto, algún pleito.
No debemos de pelear rápidamente ni todas las veces. No digo que de repente no sea necesario hablar, porque recordemos que Abraham habló. Lo que digo es que no nos apuremos nuestro paso a presentar litigios o argumentos por algo que si nosotros nos movemos en la dirección de Dios, Dios ya tiene una bendición para nosotros. Y que entendamos que con el tiempo, la paciencia y la sabiduría y la fe, Dios trae todas las cosas a la armonía. Mas, sin embargo, en todas las familias hay ciertos conflictos internos, de los cuales de repente van a florecer y nos va a tener que tocar trabajar con ellos. Eso va a ser en todas las familias de la tierra en diferentes aspectos. ¿Qué es lo que no debemos de creer? Que nosotros debemos de pelear por todo. No es así la vida. No es así. No se toman las armas, no se toman las leyes por cualquier cosa. Recuerden, eso no es cierto. Hay que ser pacientes, aunque nosotros exigimos a veces que se nos atienda con la rapidez que nosotros queramos. A veces hay que saber esperar en Dios. Y miremos, cuando esperamos y mantenemos la fe y la sabiduría de Dios, Dios va a arreglar las cosas. Entonces, no creamos que Dios no actúa. No creas en aquel dicho que dice, ayúdate que Dios te ayudará. Es verdad que uno tiene que trabajar, pero habrá momentos que vas a perder algo. Pero esa pérdida realmente, si tú la tratas con la sabiduría y la fe de Dios, al final de cuentas te va a ser ganancia. Piensa y considera con sabiduría los principios de Dios y ponlos en tu vida y hagámoslo porque es el trabajo tuyo y el trabajo mío. Creerle a Dios que Él ordena nuestros pasos y ordena nuestros tratos. Lo único que debemos de hacer es hacer lo correcto delante de Dios. Si una mano humana nos quita algo, Dios tiene suficiente mano y manos humanas también para bendecir a sus hijos. Que Dios te bendiga, mis amados hermanos. Cuídate, guárdate, invita a alguien y recuerda, hay vida en la verdad. Hasta el próximo video. Que Dios bendiga a tu familia. Amén.